Escuchan bien, entonces vamos a dar inicio. Pues mucho gusto, de verdad, que nos puedan acompañar. Vamos a platicar de un tema que es la reforma laboral 2026, que la verdad es algo que ha estado en boga los últimos meses y la verdad es que creo que todavía tiene mucho que aportar el tema. Entonces nos van a estar acompañando el contador Mario Beltrán, que igual ya ustedes si lo tuvieron la oportunidad de ir a Profit hace unas semanas, pues quizá pudieron escuchar su conferencia. Entonces aprovechamos para que también nos platique un poco de este tema y también nos va a estar acompañando Alan García, que es el gerente de mercado aquí en Compaquí. Al final de la sesión nos va a estar presentando ahí un tema relacionado con lo que tiene que ofrecer Compaquí en este sentido, ¿vale? Entonces, pues sin más que decir y para que aprovechemos todo el tiempo, pues le cedo la palabra al contador Mario Beltrán. Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo y pues un gusto. Pues vamos a dar inicio. Creo que todavía tiene mucho que tema y también la sesión nos va a estar presentando ahí un tema. Buenas tardes, Arturo, a todos los colegas y amigos, y buenas tardes. Es un gusto saludarles. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de esa reforma laboral que se dio a conocer el pasado 1 de mayo 2026, en la cual, pues, independientemente de las dudas, tenemos ahí un régimen transitorio que hay que estar muy pendientes y sobre todo, como siempre, las reglas operativas que se van dando en ese día a día porque vamos a tener ahí una cuestión en cuanto al registro electrónico y sobre todo su implementación y su puesta en marcha. Para ello, entonces, vamos a analizar la reducción de la jornada laboral en México derivado de esta reforma al Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo de 2026. Partiendo entonces que lo que se busca con esta sesión, si fuera un tanto didáctico o pedagógico, es que cumplamos cuatro objetivos. Uno, la identificación del contenido normativo de los preceptos reformados, adicionados y derogados, distinguiendo la reforma sustantiva meramente de la lingüística, porque hay conceptos que están cambiando. Dos, la interpretación en cuanto a la aplicación de la gradualidad de los artículos transitorios, segundo y cuarto, para determinar el parámetro vigente en cada ejercicio anual. Máxime porque vemos que es de un 2026 a un 2030. Además, se va a hacer el cálculo, en todo caso, la resolución de supuestos del tiempo extraordinario con el nuevo régimen de topes móviles y el pago diferenciado del 100 y del 200% en tiempo extraordinario, evidentemente. Y se va a hacer la evaluación mediante el impacto de la obligación del registro electrónico de la jornada y del régimen sancionador correlativo con el diseño de cumplimiento empresarial. Son puntos importantes y que, al final de cuentas, todos estaríamos en la condición de poder responder algunas preguntas que les comparto por ahí. Ahora, ¿cómo se estructura esta reforma? Hay artículos reformados, adicionados y derogados. Los reformados los estamos revisando en temas de la jornada semanal, jornada diaria, tiempo extraordinario, tope y sobretasa de ese 100-200%, el descanso semanal y la prima dominical. Artículos adicionados, el 58 párrafo segundo, la distribución de la jornada, 132 fracción 34, tenemos el registro electrónico de la jornada y la sanción. Y por otra parte, lo que se hace es derogar el artículo 67, este en su párrafo segundo, ya que ya no se contempla en esencia en ese artículo el pago de horas extraordinarias al 100%, sino que se reubica esa redacción al artículo 66. Entonces, prácticamente tenemos cuatro artículos que nos van a dar esta modificación: 58, 59, 66 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. Para que entonces tengamos en el escritorio y sobre todo con los colaboradores, personas de recursos humanos y por supuesto los empresarios, estas cuatro cifras que son claves. Primero, las 40 horas. Es la jornada ordinaria máxima semanal al concluir la transición. Una transición que llegará hasta 2030. Y más adelante vamos a platicar que esas 40 horas no significa que sea 40 horas en 5 días,
sino que en la semana de 6 días se deben de cumplir esas 40 horas con la distribución que así considere el patrón y que recordemos es un acuerdo de voluntades y artículo 25 del F de Trabajo, el trabajador tiene que estar conforme. Además, tenemos 5 etapas en cuanto a esa reducción progresiva de 48 a 40 horas. Además, tenemos un incremento en este tiempo extraordinario de 12 horas a la semana. Y estas 12 horas aparentemente representan un beneficio para los colaboradores porque hoy tenemos 9 horas, pero irse a 12, pues es un incremento, pero que desfavorece a los trabajadores. Y la multa que tenemos en este caso de 5,000 UMAS por incumplir ese registro electrónico. Estamos de acuerdo que la vigencia de este decreto inicia prácticamente a partir del 1 de mayo de 2026, pero la aplicación plena de esta reforma se dará a partir del 1 de enero de 2030. Por otra parte, aquí tenemos la jornada ordinaria con 2 artículos importantes y trascendentales, ya que el texto anterior nos ha señalado que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder de esos máximos legales. Y aquí es donde hubo esa duda, esa inquietud, porque si alguien laboraba, no sé, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues alguien decía que había tiempo extraordinario. No, espérate, porque en la semana se tendría que hacer la distribución de esas 48 horas. Y si hacemos el conteo de 8 de la mañana a 6 de la tarde son 10 horas por 5, son 50 horas a la semana, por lo tanto solamente hay 2 horas extras. Y hay quienes pretendían considerarlo solamente por jornada. Por ello entonces, anteriormente, los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los trabajadores el reposo en el sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Pero hoy, el texto que ya tenemos publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales. Y en el artículo 58, párrafo segundo, se señala que esta nueva distribución podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y las trabajadoras. Esto nuevamente. Aquí no se trata que sean 5 días, perdón, laborables en la semana, como para que alguien diga 5 por 8, 40, ya cumplimos, no, sino que pueden ser hasta 6 y distribuir esas 40 horas semanales. Por lo tanto, lo que existe es un reconocimiento expreso de la facultad liberal de la distribución de la jornada entre patrón y trabajador. Y recordemos, en el contrato laboral de fecha 30 de febrero de 2020, se acordó que la jornada laboral sería de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y así lo tenemos 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y vamos a pensar que alguien dice, oye, vamos a implementar ya 2030, hoy 2026, 40 horas a la semana. Entonces tenemos que modificar la cláusula que corresponda a ese contrato en señalar, no sé, convenio modificatorio de la cláusula tercera o de la cláusula quinta, como quieras, que anteriormente señalaba, la persona trabajadora laborará de lunes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hoy, bueno, y nuevo artículo, podría decir, la persona trabajadora laborará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o de lunes a sábado con la siguiente distribución, con la finalidad de juntar o sumar esas 40 horas a la semana. Además, ya tenemos el sustento legal de jornadas comprimidas y semanas de 4 días para juntar precisamente esas 40 horas y no perder de vista que se tienen que estar respetando los topes de los artículos 61 y 66 con el descanso del artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto nuevamente es parte trascendental y veamos cómo se va a ir decrementando esta jornada semanal. Hoy 2026, 48 horas. Mañana 2027, 46, 28, 44, 42, perdón, 29, 42 y en 2030 serán esas 40 horas. Y
Relacionado con lo mismo, vamos a encontrar lo siguiente, de que el tiempo extraordinario estaría incrementándose, perdón, en esa gradualidad. 26 y 27 hasta 9 horas. Y recordemos que la premisa del tiempo extraordinario que exceda, vale la redundancia, la jornada ordinaria de la hora 1 a la hora 9 se remunera en un 100% más. O sea, si la hora es de 10 pesos, me pagan 10 más otros 10, por ello el 200%. Y las horas que excedan de 9 horas se pagan en un 200%. O sea, me pagas 10 más 20 pesos, me pagas 30. O sea, ahí está ese 300%. Nótese entonces, la jornada semanal disminuye 2 horas prácticamente en cada año, pero 2026 y 2027 permanecen con 9 horas. Y a lo importante, que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. No se trata de decir, bueno, es que yo te pago, ejemplo hipotético, te pago 80 pesos por 8 horas diarias. Entonces, como ahora tu jornada laboral es de 7 horas, entonces 80 entre 7 y que se reduzca el sueldo, no. Ujú. Se tiene que conservar ya sea el mínimo general, mínimo profesional o por arriba, porque si no es una contravención a los derechos de la persona trabajadora. Y hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque de repente hay colegas que llegan a preguntar, llegan a cuestionar que si un trabajador labora en jornada reducida, ejemplo, si le pagamos 80 pesos, digo, hipotéticamente, ¿no? El mínimo es de 80 pesos por 8 horas y labora 4 horas, le quieren pagar 40, cuando el salario mínimo es de 80 pesos. Y luego el colega todavía con disgusto pregunta, fundamento legal, es que no requieres fundamento legal, por ello se denomina salario mínimo. Es lo menos que un trabajador puede estar recibiendo por una jornada de trabajo, que máximo hasta 8 horas, pero puede ser menor a esas 8 horas. Y ese ya es un acuerdo, perdón, entre patrón y trabajador. Por otra parte, nos encontramos con este artículo 61, la jornada diurna y la aritmética semanal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el texto anterior que nos señala la duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Pero el texto que tenemos a partir del 1 de mayo de 2026 es que la duración de la jornada diaria será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. ¿Por qué? Porque entonces aquí hay cierta congruencia. El texto anterior reflejaba una duración máxima y el texto vigente solamente señala que la duración de la jornada diaria será de 8 horas. Para decir entonces, si me permiten, con el mismo contexto de una jornada reducida, que el texto anterior permitía que una jornada sea de 1 hora, por decirte algo como cantidad mínima. Pero el texto vigente señala que la duración de la jornada diaria será de 8 horas, jornada 8. Ujú. Y entonces alguien podría decir, oye, ¿y qué pasa si la jornada es de 1 hora? ¿Se permitirá? Así como está la redacción legal, no. Ahora, tenemos que el tope semanal queda concentrado en este artículo 59, 60 y el 61 regula exclusivamente el módulo diario según el tipo de jornada, diurna, nocturna, mixta. Y el producto de los topes diarios por 6 excede el tope semanal vigente de cada etapa, entonces se tiene que hacer el ajuste. Por lo que te decía, si alguien labora 8 horas por 6 son 48, cuando tienen que ser, ejemplo, 2030, tiene que ser 40 horas. Lo que tienes que hacer es repartir, ya sea en los 6 días o ya sea en los 5, 8 por 5, 40, con la finalidad de hacer esa distribución. Por otra parte, vamos a ver el pago de ese tiempo extraordinario. Y recordemos, compañeros, utilizo el valor didáctico para que sea más fácil, que el salario mínimo es de 80 pesos para fines didácticos. Y así el artículo 67, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo anterior señalaba que
las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario. Pero el texto vigente, ¿qué señala? En esos casos, se abonará como salario por este tiempo un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias. El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas una semana, las cuales podrán distribuirse hasta 4 horas diarias, en un máximo de 4 días en ese periodo. Ahorita vamos a revisarlo. Entonces, anteriormente teníamos la regla, no para pago, sino la duración de la jornada semanal de tiempo extraordinario de 3 horas diarias, 3 veces a la semana, máximo 9 horas. Hay colegas que de repente hacen, bueno, hacían esta mecánica de el 3 por 3 9. De modo que si decían, a ver, de lunes a viernes se elaboraban o se elaboran 2 horas extras diarias, 2 por 5 10. Ujú. Y lo que hacían era lo siguiente, lunes 2 primer día no excede de 3, martes día 2 vez 2 no excede de 3, y miércoles 2 día 3 vez 3 no excede de 3. Entonces decían 2 por 3 6. Estas 6 las pago el doble y las 4 restantes las pago el triple. No, no es ese el razonamiento. Ese razonamiento del 3 por 3 es respecto a la extensión de la prestación de la jornada laboral. Pero ahora tenemos que dentro de esta reforma 2026, la jornada se puede extender hasta 4 horas diarias, hasta por 4 días por semana, máximo 12 horas. Por lo tanto, alguien podría decir, es que de lunes a viernes voy a tener 4 días aquí. A ver, ¿dónde está? Permítame. Voy a tener 4 días de lunes a viernes y van a ser 3 horas extras diarias. 3 por 4, 12. Cumplo perfectamente con la restricción. ¿Y esto para qué? Para la jornada doble. Y lo que les decía, oye, ¿realmente benefició o perjudicó a la persona trabajadora? La perjudicó. ¿Por qué? Porque en el esquema anterior, hasta 9 horas se pagaban al doble. Y de la 10 a la 12 se pagaba al triple. Pero acá, hasta la 12 se paga al doble y las que excedan de 12 se pagan al triple. Ujú. Por ello, aquí es meramente un reacomodo y comprender el concepto, comprender el alcance de esta reforma. Por otra parte, tenemos, a ver, el artículo 68, los topes móviles y una sobretasa, precisamente por ese pago del tiempo extraordinario. Porque la jornada ordinaria se le paga el salario ordinario, 80 pesos por 8 horas. El tiempo extraordinario ordinario es hasta el tope del artículo 66 vigente del ejercicio. O sea, se paga un 100% más, que el tope es de 12 horas. Y el tiempo extraordinario excedente, o sea, 12 más 1, esa hora extra es la que se paga en un 200%, o sea, se paga al triple. Tenemos este tope diario, las 12 horas. Por lo tanto, la suma de la jornada ordinaria de 8 horas y extraordinaria en un mismo día. 8 más 3, 8 más 2, 8 más 1 u 8 más 4 o hasta 4. Esa sí que pago el 200%, o sea, las horas extras dobles. Por lo tanto, ya no voy a considerar 9 horas, sino que voy a tener esas 12 horas semanales. Tú y yo, como asesores, debemos verificar el año de causación antes de calcular. No hay una regla para todo el periodo 2026-2030, porque si regresamos aquí, nos encontramos precisamente aquí 26-27 sigue con las 9 horas. El problema será en 2028 para poder hacer esa graduación o esa verificación de los plazos en cuanto a ese tiempo extraordinario. Veamos entonces esta determinación del tiempo extraordinario en la primera etapa. Tenemos a Manufacturas del Bajío con planta en León, Guanajuato. Salario diario de la persona trabajadora, 600 pesos. Jornada diurna, semana de 6 días.
horas extras laboradas 11 en la semana. Entonces tomemos los parámetros. La jornada ordinaria semanal, 48 horas para este año 2026. El tope del tiempo extraordinario, 9. Y el excedente son 4 porque tenemos entonces que son, en este caso, a ver, son 9, 4, 3, aquí hubo un error. Entonces, tenemos salario por hora ordinaria son 75 pesos. Las primeras 9 horas, estas se paga en un 100% más, o sea, al 200%, al doble. 75 por 2 son 150 por 9, pago 1,350 pesos de tiempo extraordinario doble, hoy 2026. Y las 2 horas excedentes, 9 más 2, 11, se paga 200% más, o sea, el triple, lo que significa 450 pesos. Aquí tengo las 11 horas y se pagan 1,800 pesos. La verificación que tenemos que hacer aquí es que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria no debe rebasar de 12 horas en ningún día de la semana. Ahora, el tema fiscal y de seguridad social, este no cambia. Recordemos 93 fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. Señala que si el trabajador percibe salario mínimo, estos 1,350 pesos están exentos en su totalidad. Y estos 450 pesos, que son los triples, están grabados en su totalidad. Claro, sin que la exención exceda de 5 UMAS por semana. Por otra parte, si el trabajador percibe arriba del salario mínimo, de estos 1,350, el 50% se encuentra exento y el 50% se encuentra grabado. Y estos 450 pesos los vamos a encontrar grabados al 200%, o sea, al triple. Esto es una cuestión fiscal. En la cuestión de seguridad social, como, bueno, depende. Porque recordemos que el tiempo extra no podría ser siempre variable, podría ser mixto. ¿Y de qué depende si es previamente conocido? Si el trabajador sabe que en la semana tendrá siempre 11 horas extras, entonces es un tiempo extraordinario fijo, que lo calculo por semana, sumo todo el año y divido entre 365 y se lo agrego a las prestaciones fijas. Pero si es una prestación variable que no las conozco evidentemente con antelación, entonces es una prestación variable. Y estas horas extras, vamos a pensar que ocurre en julio-agosto, tengo que dividir entre los días de salario pagado de vengado del bimestre y ese salario variable, que es el fijo, perdón, mixto, fijo más variable, se va a reportar a más tardar el quinto día hábil del mes de septiembre de 2026. Por lo tanto, aquí tenemos las 11 horas y los 1,800 pesos que le estaríamos pagando al trabajador, pero con el tratamiento fiscal que le pueda corresponder en materia del impuesto sobre la renta. Veamos aquí. Logística Sierra Madre es el salario diario de 800 pesos, salario por hora de 100 pesos. Aquí vamos a ver la saturación o el límite máximo admitido por la ley. La jornada diurna, en ese caso, es de 40 horas. Extraordinario, 12 horas. 200 pesos por hora son 2,400 pesos. Y el excedente, aquí son 4 horas, 300 pesos por hora, son 1,200. Entonces hubo 16 horas extras. Recordemos que el tope es de 12. Por lo tanto, voy a tener que son 40 horas ordinarias más 16 extras son 56, de las cuales tengo 2,400 dobles y 1,200 triples. Aquí, si alguien quisiera llevar este tema a la reflexión, la pregunta es la siguiente. Si en 2030 la jornada ordinaria es de 40 horas
y el tiempo extraordinario máximo admisible a 116, la carga semanal supera las 48 horas del régimen previo a la reforma. Es compatible ese resultado con el principio de progresividad que se plantea en la Ley Federal del Trabajo, porque ahorita no podemos tener tal vez una reflexión práctica en virtud que no es 2030, pero sí hacer ahí algunas aproximaciones. Ahora, en cuanto a lo dispuesto por este artículo 69 y 71 de la Ley Federal del Trabajo, el texto anterior que señalaba, por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro, el famoso séptimo día. Pero nos encontramos que por cada 6 días, en el texto actual, texto vigente, por cada 6 días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Entonces, aquí está la diferencia entre disfrutará el trabajador y se deberá otorgar. Esto con base al artículo 69. Y por otra parte, el artículo 71 nos señala, anteriormente, los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%. Pero el texto vigente señala, las personas que laboren en domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%. Dense cuenta que es un cambio en las palabras, es un cambio en la forma, no en el fondo. La prima dominical sigue al 25% por haber laborado en domingo. Domingo laboral o domingo de descanso contractual. Por otra parte, nos encontramos con el artículo 132, fracción 34 de la Ley Federal del Trabajo. Nos encontramos con ese registro electrónico de la jornada, porque es una obligación de los patrones registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora. Un registro electrónico que hoy no sabemos cuáles serán las especificaciones. Así que tal vez valdría la pena no preguntar alguna marca, algún sistema. Solamente nos habla de un registro electrónico, pero no dudo que van a haber estándares respecto a ese registro electrónico. Además, se tiene que señalar, se tiene que indicar el horario de inicio y finalización, así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera. Porque luego van a haber ciertos planteamientos o ciertos cuestionamientos que la hora de reposo a la que tiene derecho el trabajador. Incluso, sí les recomiendo que revisen el tema de que qué sucede si durante la jornada laboral de 8 de la mañana a 4 de la tarde y pensando que el tiempo destinado en jornada continua para el descanso sea de 2 a 3 de la tarde. Y resulta que la persona trabajadora atendió clientes, llamadas, mensajes, etcétera, y comió en su lugar. Pues técnicamente esa acción de que si bien es cierto, comió en su lugar, pero siguió ejecutando, perdón, actividades del patrón, entonces se considera tiempo efectivo elaborado y es tiempo extraordinario. Es una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, al ser una obligación patronal, hay un ámbito de aplicación y es lo que le señalaba. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones generales que determinen el ámbito de aplicación y las excepciones a la obligación, principalmente porque tal vez se va a comprender que existen MIPYMES que no tendrán este alcance. Ahora, vamos a tener el vigor diferido porque estas disposiciones del registro electrónico inician a partir del 1 de enero de 2027. Hay que estar nuevamente con esta verificación de las cifras.
El valor probatorio, ya que el contenido de registro hace prueba plena únicamente y se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora. Porque recordemos que el tiempo extraordinario no es porque el trabajador diga, quiero que me paguen, no. Para que proceda, el patrón tuvo que haberlo solicitado al trabajador y con ello se demuestra ese tiempo extraordinario. Y la consecuencia procesal es que, pues, en ausencia de este acuerdo acreditado, el registro es convertible en juicio y no va a desplegar una eficacia probatoria. Importante, pero recordemos, hay que esperar esas reglas de carácter general. Por otra parte, el artículo 994, fracción cuarta bis, sanciona a aquellos patrones que, estando obligados, no cuenten con ese registro electrónico. Y la multa va de 250 a 5,000 a la persona empleadora obligada que incumpla con lo dispuesto por la fracción 34, artículo 132. Por lo tanto, la multa va de 29,000 pesos a 586,000 pesos. Aquí esto es lo que tenemos en función a las UMAS. Y por otra parte, nos encontramos principalmente con que el artículo 992 de la Ley Federal de Trabajo dispone que la multa se impone por cada persona trabajadora afectada. No es por centro patronal, sino por cada persona trabajadora que a lo mejor no tuvo esta aplicación y se le va a sancionar. Por ello también hay que llevar ese control. Y valga, la infracción en este caso es exigible desde la entrada en vigor de las disposiciones. Dos, la fecha de armonización conforme al transitorio quinto. Y durante 2026 no existe base para la imposición de la multa por ausencia de una norma reglamentaria, que es precisamente esta. ¿Cómo es que vamos a implementar ese sistema? Por lo tanto, tenemos esta cronología de implementación. Ya vimos 1 de mayo 26, es la vigencia formal del decreto de la jornada de 48 horas. De mayo a diciembre 26, tenemos que adecuar los procesos de trabajo de ambas partes. El 1 de enero 27 se tiene que contar con el registro de las disposiciones para control electrónico. Por ello, aquí hay que ponerle ese vigor de esas disposiciones. Y por lo menos de 2026 dijimos que eran 48 horas, 2027 46 horas. Y tenemos entonces que 2028-2029 la jornada de 44 y 42 horas y de 10 a 11. Hay que llevar ese control o ese calendario. Y recordemos que el régimen definitivo o que ya no se va a trabajar es jornada de 40, digo, no se va a trabajar en el tema, es que la jornada queda en 40 horas y el tiempo extraordinario de 12 horas a la semana. Esto igual para que lo tengamos en cuenta. Algunas cuestiones de discusión, se lo di en una clase, pero tenemos aquí lo siguiente. La ampliación del tope del tiempo extraordinario de 9 a 12 horas utiliza anteriormente la reducción de la jornada ordinaria o puede darle aquí una viabilidad económica para el patrón. Dos, el requisito de acuerdo bilateral para que el registro electrónico haga prueba plena es compatible con la carga probatoria del 184 de la Ley de Trabajo. Tenemos aquí la facultad de distribución convencional del artículo 58, desplaza el carácter de orden público de normas sobre jornada o permanencia subordinada a los topes imperativos. Y una última pregunta de reflexión es, ¿puede sostenerse la exigibilidad de la sanción del artículo 994, fracción cuarta, antes de la expedición de las disposiciones generales? No, técnicamente no, porque no hay el cómo llevar a cabo ese registro. Alguien podría preguntar, oye Mario, ¿y puedo llevar registro en Excel? A fin de cuentas es una hoja de cálculo, una hoja electrónica. Entonces, yo te diría sí, pero hay que tener ese soporte de acuerdo con las reglas de carácter general
que luego emite el SAT. ¿Cuál es el rol de cumplimiento para ti como asesor laboral y o asesor fiscal? Primero, haz un diagnóstico de jornadas. Levanta el inventario de esquemas de jornada vigentes por centro de trabajo y contrástalos con el tope del ejercicio en función a cada uno de esos años. Dos, revisa tu contrato. Por ello te señalaba la adecuación de los contratos individuales, contratos colectivos y el reglamento interior de trabajo con esa distribución. Tres, hay que rediseñar el sistema de asistencia. Migra a un sistema de registro electrónico con hora de inicio, hora de finalización y que éste pueda convertirse a una hoja de cálculo cuando así lo requiera la autoridad. Además, tenemos que checar la formalización del acuerdo probatorio. Que haya un consentimiento bilateral patrón-trabajador sobre el mecanismo de registro. Además, esto va a implicar una reconfiguración de la nómina. Revisa muy bien los parámetros de los cálculos de tiempo extraordinario conforme a los topes móviles de 12 horas y la doble sobretasa del 100 y 200%, porque ahí nuevamente tengo hasta 8 más 12 y hasta 12, que es lo que se puede elaborar en 4 días, pero más se puede sin caer en ese concepto de la esclavitud y la verificación de la indemnidad salarial, o sea que no se puede, a ver, al reducirse la jornada, no se puede disminuir ese salario. Tiene que estar tal cual, porque si no, es una causal de separación. Y la síntesis. Primero, tenemos que hacer una vigencia inmediata con eficacia diferida. Si bien es cierto, el decreto fue publicado el 1 de mayo de 2026, su contenido se despliega por 5 años. Hay que revisar ese calendario. Por otra parte, hay reducción con la flexibilización, ya que mientras el margen de tiempo de salud se amplía, el tiempo triple es ese que se reduce realmente. Por lo tanto, la reforma equilibra, tutela y la flexibilidad. Aquí vamos a checar el papel al dato, porque ese registro electrónico nos va a dar esa información auditable, tanto a nosotros como a las autoridades laborales y de seguridad social. Y por otra parte, la indemnidad salarial garantizada. O sea que no vamos a disminuir el salario por disminuir también esa jornada laboral. Entonces ahí tenemos eh, esta síntesis con el propósito de que tengamos los elementos clave. Creo que lo más delicado para muchos de nosotros son esas reglas de carácter general que aún no han sido publicadas. Muy bien, compañeros, abro el espacio para que si en el chat existe alguna duda, algún comentario, la podamos reflexionar, por favor. Dudas, comentarios en el chat. No sé si gusten agregar alguna pregunta para el contador. Lo pueden poner en el chat sin ningún inconveniente y la vamos respondiendo. Manuel pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores de transporte en cuestión de horario? ¿No afecta? No, Manuel. Aquí prácticamente vamos a tener esas reglas. A ver, este calendario acá. Hay que respetar la duración. Y lo que exceda, Manuel, eso es lo que se entiende extraordinario hasta, bueno, 12 horas 2030. María Elena, cuando trabajan fuera de la empresa, ¿cómo se podrá controlar electrónicamente la asistencia? No lo sé, María Elena. Tal vez WhatsApp, por ahí en el evento en Ciudad de México, muchos recordaremos, nos compartieron ese canal por WhatsApp, donde se podían pedir las vacaciones y demás.
Y no dudo que a través de algún código o alguna clave también se puede hacer ese registro. Digo, lo que está haciendo Compaq ahorita, pero faltan ver esos escenarios que establece la Ley Federal del Trabajo. Julia, en el caso de choferes, cuando hacen viajes largos, ¿cómo se registraron de trabajo para comprobar que no se excede? Pues ahí está, Julia. A ver, miren, lo que tenemos hoy es lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Como se señaló en el apartado de el registro electrónico, la Secretaría del Trabajo expedirá las disposiciones generales, yo le agrego operativas, que determinan el ámbito de aplicación y las excepciones a la obligación. ¿Sí? Gracias, María Patricia. Fabiola, si no mal recuerdo, con PAC, colabora, te puede ayudar con la asistencia de colaboradores que trabajan fuera. Ahí está. María Patricia para comparte. Ujú. Ahí está. Digo, ya dependerá mucho de herramientas que se utilicen, pero sí la especificación que también señale la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oye, Mario, lo quiero hacer en Excel, hazlo en Excel siempre y cuando cumpla con estas características generales. Oye, Mario, es que me lo envían por WhatsApp. WhatsApp, ¿cómo? ¿Cómo haces la validación? Porque aquí la cuestión es que se haga precisamente esa auditabilidad por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y que ya vimos, primeramente, el tema de la multa, 29,000 pesos, y esto es por cada persona trabajadora afectada. Fabiola, Dulce, por favor, mientras estoy con Fabiola, Dulce, ¿puedes reducir tu pregunta o tu duda, por favor? Mientras estoy con Fabiola. En una inspección mencionaba que se debe incluir tiempo de descanso tomado. ¿Es correcto? Depende, ¿no? Depende de Fabiola lo que establece la legislación, porque si es una jornada continua. Ujú. Y si das ese tiempo, entonces se computa dentro de la jornada de 8 horas. Pero lo que decía Fabiola es que si sigues laborando durante esa jornada, pero durante esa hora de reposo, se considera tiempo extraordinario. Fabio, registro de asistencia. Ujú, ok. Marta, ¿todos los trabajadores deben tener registro electrónico aunque no se manejen tiempos extras? Sí. Sí, sí, Marta. Aquí está, mira. Este es el texto legal. Registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización, así como proporcionarlo cuando se requiere. Aquí, Marta, Guadalajara, no hay condiciones sine qua non en virtud del tiempo extraordinario, si se genera o no se genera, se paga o se paga. Aquí te lo pide. ¿Para qué, Marta? Para que ya no aplique eso de hay hora de entrada más no hora de salida. Y no dudo, eso sí, es una suposición, no dudo de que mañana pues se haga el cotejo con los contratos laborales. Por ello, la revisión de las adendas. Rubí, al ser registros electrónicos, deben seguir manteniendo su firma. Esto para asistencia, Rubí. Y no dudo que posiblemente sea a través, no sé, se me ocurre, a través de reconocimiento facial, alguna clave, no lo sé. Por ello, aquí estamos, Rubí, con esta diapositiva. Manuel, me refiero a autotransporte y buques que van por viaje. Ahí no se computa con marca de relación. Ahí cómo se lleva el registro. Insisto. A ver, colegas, entiendo que todos tienen dudas, pero hasta yo, porque nos falta esta actuación operativa de la autoridad laboral. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que checar. Hasta que se publique, las preguntas operativas que están formulando, hasta en ese momento se van a responder. Hoy solamente sabemos que hay una obligación. No sabemos cómo, no sabemos qué es lo que se requiere para ese seguimiento. Ujú.
Muy bien. Fabiola, no tenemos fecha estimada, Fabiola. Hay que estar pendientes del diario oficial de la Federación. Hasta Fabiola, incluso puede ocurrir que haya alguna publicación que extienda y que nos diga, Fabiola, no sé, la reducción de la jornada, 48 horas, 2027, así para que se den de 26 y 27, o posiblemente nos diga en alguna modificación que la entrada en vigor del registro electrónico iniciará a partir del 1 de 2030. No lo sé. Exacto, Jaime. Se está tardando la autoridad laboral. Entiendo que tienen también que dar ustedes una respuesta a los patrones, pero todos estamos en la misma disyuntiva. Se expedirán estas disposiciones generales. Ujú. Muy bien. Por favor, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Pues sí, Juan, pues sí. Ojalá que no trascienda a un noviembre, diciembre, porque sí va a ser complicado. Juan, complicado porque imagínate primero a los proveedores de estos sistemas de registros electrónicos. Si va a ser hardware, software, etcétera. Y luego, en función a los trabajadores, la implementación no es lo mismo una empresa de 10 trabajadores, una que tiene 500, que tiene 1000, porque eso pues va a implicar mayor infraestructura para cumplir con la obligación. Entonces, Juan, Jaime, yo me atrevo a decir de que va a haber una prórroga para este sistema o este registro electrónico de la jornada. Pero bueno, es una opinión personal. Muy bien. ¿Algún otro colega, algún otro participante que tenga dudas, comentarios, por favor? Luis pregunta, aprovechando su movilidad. Ah, bueno. Sí, se les va a hacer llegar. Ya se compartió, Luis. Ya se les compartió a Compact y van a hacer favor de hacerles llegar. Sí, Luis, a la orden. Pues bien, compañeros, compañeras, todos, muchas gracias por su participación en esta sesión y nuevamente es esperar la publicación operativa de este sistema de registro electrónico. Pero sí en lo que podemos avanzar en esencia, que es en cuanto al establecimiento de la jornada, la duración, el reacomodo, incluso quien así lo desee, pues hacer ahí un simulacro o una emulación de cómo quedaría en esencia esta nueva jornada. Hay que hacer la adecuación, no de contratos, pero sí las adendas o los convenios modificatorios para decir, tú, Juan Pérez, hoy laboras de lunes a sábado 8 horas, mañana 26 será, 27, perdón, será en esta modalidad. Firma patrón, firma trabajador. Porque estamos de acuerdo, compañeros, compañeras, de que a veces hay modificaciones laborales, acuerdo patrón-trabajador, pero no se plasman en los contratos. Y eso tiene que estar de manera explícita. Muy bien, pues bueno, a todos muchas gracias, muy buenas tardes. Devuelvo los micrófonos. Muchas gracias, contador. Gracias por tu tiempo. Igual, pues como comentan acá, es muy interesante y muy resumido todo. Justamente varias preguntas que se hicieron hace un momento, pues hacen de pues, qué soluciones tenemos, qué opciones tenemos, ¿no? De nuestra parte como Compaq, tenemos a Alan García, que es nuestro gerente de producto, que nos va a complementar todo este tipo de comentarios que se hicieron. Y pues muchísimas gracias, Alan, por andar por acá. Entonces, si gustan también, bueno, te paso los micrófonos y pues continuamos. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias también por la invitación. También estaba escuchando este resumen que nos compartía el contador Mario. La verdad es sumamente interesante todo este tema de la reforma. Si bien hay que analizarlo y estamos en espera también de ciertas cosas que faltan todavía para el control de asistencia. Bueno, pues en Compact ya hemos estado trabajando acerca de estos cambios a nivel ya tecnológico y bueno, pues ahorita vamos a ver un poco
¿Qué es lo que ya trae los sistemas de Compact? Y hace rato el contador mencionaba mucho y hacía énfasis en la parte del tiempo extraordinario, ¿no? Entonces, ese va a ser algo que yo creo que en la reforma, algo que nos trajo esta reforma es precisamente darnos esos límites, porque anteriormente como que estaba muy abierto, no tenía pues estas limitaciones y bueno, pues ahora con la reforma pues nos viene a acotar precisamente esta parte del tiempo extraordinario. Vamos a ver cómo Compact también ahí ya tiene una modificación que a partir del 1 de mayo, que es cuando se publica esta reforma, pues nosotros ya estábamos listos para aplicar este cambio, ¿no? Y que tiene que ver no tanto con el número de horas extras, porque ya nos quedó claro que ese se va a continuar, ese sigue, el mismo número de 9 horas extraordinarias todavía este año se va a seguir manejando. Sin embargo, la forma en cómo las distribuimos, ahí ya tenemos una diferencia, ¿no? Anteriormente era el 3x3, ahora el 4x4. Y bueno, pues todo eso ya lo tenemos. Y después vamos a ver una aplicación que se llama Compaq Colabora, que si ustedes son usuarios ya de Compaq Nóminas o Compaq Personia, pues ya tienen incluida y bueno, pues hay que ver si esta herramienta se alinea a las necesidades que tienen actualmente, ¿vale? Pues vamos a iniciar con esta demostración. Denme un segundo. Permítanme. Listo ya. Ya tenemos liberada la versión que precisamente que hace posible esta parte de la nueva distribución de horas extras. Y vamos a ver cómo en inicio tiene un parámetro de inicio. Para eso vamos a entrar al menú de catálogos, después a la opción de fórmulas. Dentro de fórmulas tenemos la opción de tiempo. Estamos en fórmulas, vamos al apartado de percepciones y tenemos un apartado que dice tiempo extra. Dentro de tiempo extra tenemos la fórmula que se llama fecha de reforma horas extras. Y aquí el único valor que vamos a ver visible va a ser una fecha. Esta fecha nos da pie, nos da inicio, es la que va a marcar el inicio de la forma en que vamos a distribuir ahora las horas extras, ¿no? Antes del 1 de mayo, pues teníamos estas reglas que eran no más de 3 veces a la semana, no más de 3 horas al día. Ahora, a partir del 1 de mayo, pues ya podemos tener las 4 horas como máximo al día y también 4 veces por semana. Y bueno, pues las otras reglas de no eh, rebasar el número total de horas extras, que serían 12. Entonces, todas estas reglas a partir de cuándo van a entrar en vigor, de la fecha en que tengamos marcada aquí. Entonces, por default, cuando nosotros instalamos esta nueva versión, ya trae la fecha de 1 de mayo. Si ustedes por alguna razón dicen, oye, ¿sabes qué? Yo lo voy a cambiar para el 1 de enero, bueno, pues aquí simplemente se cambia la fecha. Sin embargo, por parte de nuestra área, tanto de desarrollo, un comité fiscal, la retroalimentación de muchos colegios, contadores independientes, bueno, pues se deliberó que la fecha de inicio sería como tal, ¿no? El 1 de mayo vamos a empezar con esta forma de distribución. Ahora, si ya nos vamos como tal al cálculo de la nómina, aquí tenemos un ejemplo en donde aparece, tenemos aquí ya 4 días. Si ven, este ejemplo ya es después de la reforma, ya es un 4 de mayo. Y aquí lo que tenemos es una distribución de, fíjense, 4 horas el primer día, 2 horas el segundo día, 2 horas el tercer día y 1 hora el cuarto día.
Si estuviéramos en el esquema anterior al 1 de mayo, para empezar aquí, esta hora extra doble ya no sería, ya tendría que grabar, porque estaría excediendo los límites establecidos. Es decir, aquí ya fueron más de 3 horas dobles en un día. Sin embargo, como ya estamos en el nuevo esquema, podemos tener 4 horas extras dobles en un solo día. Entonces, 4, 2, 2, hasta aquí bien. Sin embargo, si estuviéramos, repito, en el esquema anterior, el cuarto día en automático esta ya estaría fuera de los límites, porque ya estaría excediendo de los de los 3 días dentro de una misma semana, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo que tengo, em, estoy ocupando la nueva modalidad de hasta 4 veces por semana. Entonces, si ven, no rompo ninguna regla. Si la sumo, 4 y 2, 6 y 2, 8 y una 9, ¿no? Que para el 2026 son las mismas. Ahí sí no cambia. El número de horas sigue siendo exactamente igual antes de la reforma y después de la reforma este año, ¿vale? Ahora, si ya nos vamos a un sobrerecibo en particular, si abro uno de los sobrerecibos, pues veo que este trabajador tiene aquí un sueldo diario de 315 pesos 04, lo cual me equivale a un salario mínimo, ¿vale? Entonces aquí tiene un sueldo, el número de horas extras, aquí me está marcando que son 9 y tiene un importe de 708 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo abro dentro del apartado de horas extras, pues voy a ver que me da el importe total y el sistema de forma automática me calcula la parte grabada y la parte exenta, tanto para ISR como para IMSS. Entonces, para un trabajador que gana el salario mínimo, recordemos que este exenta al 100% tanto en ISR, tanto para IMSS. Aquí un punto muy importante, siempre y cuando se encuentre dentro de los límites establecidos. Entonces, como lo desglosamos hace un momento, está dentro de los límites establecidos ya después de la reforma. Entonces, esto sigue siendo 100% grabado. Si yo no tuviera esta versión, ¿qué es lo que pasaría? Esto en automático, como no tengo esta versión actualizada, aquí ya me estaría mandando un importe grabado de ISR y también un importe grabado de IMSS. ¿Por qué? Porque no tiene esta nueva distribución. Es por eso que es muy importante y ahorita que se acerca este periodo de continuidad de timbrado para el sistema de nóminas, que tengamos nuestro sistema de nóminas actualizado a la última versión, ¿vale? Entonces, seguramente ustedes han visto este módulo. Este es una simulación de horas extras, cómo integran para el IMSS. Y aquí, bueno, pues nos da un resumen detallado de que si estas horas graban, si estas horas exentan, si las horas extras dobles o las horas extras triples, aquí lo podemos ver. La noticia es que este módulo ya se encuentra completamente actualizado cuando actualizamos a esta última versión, ¿vale? Ahora vamos a ver el ejemplo de un trabajador que está por encima del salario mínimo. Si ven, este trabajador es de 800 pesos. Hacemos el mismo ejercicio y aquí, ¿cuál es la regla para ISR? Para un trabajador que tiene más del salario mínimo, se va a exentar el 50% de las horas extras. Sin embargo, hay una segunda validación en donde dice, tenemos un tope hasta de 5 UMAS. Es por eso que en el importe exento, pues no vemos tal cual el 50%. Si vemos da 1,213 pesos y este es el importe que se está topando hasta los 5 UMAS. Pasando el tope, todo lo demás graba, ¿ok? Y para efectos del IMSS, perdón, exenta al 100%
siempre y cuando esté dentro de los límites. ¿Cuáles son los límites? Pues ahora, después del 1 de mayo, cambiamos a este 4x4, ¿no? Entonces, aquí vemos esa diferencia, ya aquí lo vemos funcionando dentro del sistema. Entonces, también se actualizó vamos a verlo nuevamente, está dentro del menú reportes, después en la opción de ISR YETU, seleccionando la opción de horas extras por empleado. Aquí simplemente selecciono los parámetros para revisar esta información y voy a obtener un reporte de esta manera. Aquí me aparece el número de horas extras, total de horas extras, cuánto de estas horas extras están exentas. En este ejemplo que vimos en la prenómina, nos dice que son exentas las 9 horas. De las 9, no, ninguna está grabando. Aquí me da los importes de cada uno de los trabajadores y me da la parte grabada y la parte exenta de cada uno, ¿vale? Entonces, aquí, y esto es uno de los puntos más importantes, porque si nosotros, por alguna razón, no tenemos configurado esta opción del 4x4 y lo estamos aplicando, ¿qué es lo que pudiera llegar a pasar? Que estas horas tanto integren para IMSS y también graben para ISR, lo cual podría impactar en el cálculo directo hacia el trabajador y también para el cálculo general de la empresa, ¿vale? Entonces, em, este es el cambio que tenemos ahorita, principalmente para las horas extras dentro del sistema, que tiene que ver con este tema de específicamente de las horas extras, ¿vale? Ahora, vamos a ver otro tema que es sumamente importante y que es parte medular de la reforma, que es la parte de la reducción de jornada. La reducción de jornada, como bien nos comentaba el contador Mario, tenemos que aquí primero sentarnos y hacer un análisis y ver las actividades de cada trabajador y ver si podemos hacer horarios escalonados o si a lo mejor vamos a tener que utilizar nueva tecnología, vamos a tener que automatizar procesos o a lo mejor los procesos que tenemos actualmente tienen 10 años que, pues, así funciona, así lo hemos hecho por 10 años, así funciona. Sin embargo, pudiera ser no la manera más óptima, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a ver de dónde vamos a empezar a reducir nuestra jornada. Vamos a pasar de 48 a 40 horas y no va a ser mágicamente, sino lo tenemos que hacer con un plan y podemos empezar desde ahorita. Entonces, a continuación les voy a mostrar un pequeño resumen para los usuarios que tenemos actualmente en el sistema de nóminas. Ahí hagan un emoticon ahí en el Zoom, quienes ya es usuario del sistema de nóminas. Les voy a hacer algunas preguntas y voy a aprovechar para abrir en este momento el chat para preguntarles de los que son usuarios de Compaq Nóminas o Compaq Personia, bueno, ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en nóminas, ¿quiénes de ustedes utilizan el módulo del SUA o del ITSE o los dos? ¿Quiénes de ustedes pueden contestar, oye, yo sí lo uso, oye, oye, yo no lo estoy usando ahorita? Por ahí, Fabiola, ella fue la primera que nos dice yo, Brenda también nos dice yo, Jaime dice sí, sí lo uso, Cintia también nos dice que también lo usa. Perfecto. Bueno, pues les tengo muy buenas noticias a todos los que no acaban de contestar. Y es que cada vez que utilizan este módulo, ahorran ustedes en promedio, de minutos más, minutos menos, alrededor de 30 minutos en mandar todas estas, toda esta información
a través del módulo que está integrado dentro del sistema de nóminas. Es decir, nos ahorramos el estar abriendo la página del ITSDE, que es sumamente delicada, no le hablen feo porque se bloquea y ya no les va a dejar mandar nada. Entonces, cada vez que ustedes lo realizan dentro del sistema, que son las altas, las bajas, las modificaciones, ustedes están ahorrando en promedio 30 minutos. Ahora, segunda pregunta, ¿quiénes de los que utilizan el sistema de nóminas generan este archivo de dispersión, este archivo en formato TXT, que automatiza la parte que está configurado para que ustedes lo carguen en el portal bancario y se haga esta dispersión de forma automática? ¿Quiénes ustedes lo utilizan? Fabiola nos dice, yo no, pero sé que existe. Ok, bueno, ese es un buen avance, me gusta esa sinceridad, me gusta. Y esta pregunta la he hecho varias veces y el primer módulo me contestan muchos, pero el segundo ya nada más me contestan unos cuantos, poquitos, menos. También se vale decir, oye, yo no, incluso yo no lo conozco, no sé que existía. Ah, bueno, pues esta a mí en lo particular es de los módulos que más me gusta a mí, porque termino de calcular mi nómina, abro mi portal bancario y cargo este archivo y se hace la dispersión bancaria, ¿no? Em, entonces, para los que hacen eso, pues en promedio se ahorrarán entre 30 y 45 minutos, ¿no? Y así nos podríamos seguir viendo cada una de estas integraciones, automatizaciones, interfaces, como lo queramos llamar, pero al final es uso de la tecnología y es algo que incluso no hay que comprar de forma adicional en algunos casos, sino es aprovecharlo mejor, ¿no? Y ahorita estamos hablando de los sistemas de Compact, pero yo sé que en muchas empresas no solo manejan Compact, sino tienen otros sistemas para otras necesidades. Entonces hay que ver cómo estamos utilizando actualmente la tecnología. Entonces, en resumen, ¿y para qué les platico esto? Bueno, pues si utilizan su sistema de nóminas con todas estas automatizaciones, integraciones y interfaces, pues estarían ahorrándose alrededor cada semana o cada quincena alrededor de 9 horas aproximadamente. Entonces, la jornada, ¿en cuánto vamos a reducir la jornada? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuántas horas vamos a reducir? Vamos a reducir 40. Ok. ¿Alguien más? 40 también dice Gavina, 8 por ahí, dicen, ok, sí, efectivamente, digo, al final las dos respuestas están bien, vamos a llegar a 40, sin embargo, las horas que vamos a reducir son 8, ¿no? Entonces, tenemos que buscar cómo podemos, pues ahora sí, como decía anteriormente, cómo ganarle el tiempo al tiempo, ¿vale? Ahora, vamos a pasar ya al último tema, que son ya para ver los 3 temas de la reforma que tiene que ver con el registro electrónico. Y aquí ya el contador pues nos dio toda una explicación de todo esto. Aquí yo les pongo un breve resumen. ¿Cuándo entra en vigor? Pues el 1 de enero del 2027. ¿Cuál es la obligación de registrar electrónicamente la jornada laboral de cada persona trabajadora? ¿Qué es lo que hasta ahorita tenemos liberado? Pues es únicamente el inicio y el fin de la jornada laboral. Esto debe de proporcionarse cuando la autoridad lo requiere. Entonces, aquí hay que tener cuidado con qué herramienta vamos a tener, qué herramienta queremos implementar, porque digo, yo he trabajado pues ya como 15 años en TI. Anteriormente estaba en la parte de TI en una empresa y decíamos, bueno, pues ¿en dónde vamos a poner al reloj checador? No, pues agarramos la máquina más antigua que teníamos, la máquina que ya nadie quería. Ah, bueno, pues aquí vamos a poner el reloj checador y lo poníamos donde estaba recepción, pues ahí le poníamos una banquita, de repente se tambaleaba el CPU, pero pues no importa tanto, entonces ahí lo poníamos, ¿no? Entonces, al final, creo que la reforma laboral viene a cambiar el juego.
nos viene a modificar algo que por muchos años el registro, el registro de los trabajadores era un trámite meramente administrativo. Si bien se solicitaba en ciertos juicios y ciertos temas laborales, al final, pues básicamente para una empresa que representaba, pues el simple hecho de pagarle, no pagarle, asistió, no asistió, llegó temprano, se fue tarde, o sea, simplemente cosas administrativas. La reforma nos viene a cambiar el juego y ahora el registro electrónico forma parte fundamental, fundamental de la nómina. O sea, tiene que estar ahí completamente empatado. Entonces, aquí les dejo unas preguntas nada más para que ustedes piensen y si quieren, con gusto contéstenme a través del chat, pero si no, simplemente se las dejo. ¿Qué pasaría si yo al día de hoy les pido los últimos 6 meses de los registros de sus trabajadores? Y imagínense que su reloj checador, que el que tienen actualmente, ¡pum!, tronó así como palomita, ¿no? O sea, que se descompuso y de repente llega la autoridad, les hace una auditoría y les dice, oye, ¿sabes qué? Proporcióname los últimos 6 meses. ¿Los puedes generar? ¿Los puedes tener? Por ahí Mario comentaba, oye, pues a lo mejor en Excel. Digo, no está el tecnicismo que diga, donde diga claramente Excel no se puede, pero e- Excel, pero ¿cómo lo vas a almacenar? ¿Cómo vas si de repente la autoridad te dice, oye, necesito los últimos 6 meses? Ay, espérame porque tengo la asistencia en un Excel por cada día. Entonces, pues te voy a mandar ahí, este, mis 180 Exceles, ¿no? O a lo mejor te los voy a tener que hacer en un registro, entonces espérame porque tengo que abrir 180 Exceles y te tengo que hacer el registro de tales personas. Entonces, tenemos que ver cómo también podríamos en determinado momento poder cumplir esta parte de cuando la autoridad lo requiera. Si bien ahorita no están así publicados los mecanismos, bueno, pues hay que empezar a también ver cuáles serían las mejores formas, ¿no? Entonces, ¿en dónde se va a guardar? Los registros, como les platicaba, yo estuve mucho tiempo en la parte de TI y de repente, pues el control de asistencia, pues marcaba si tenías falta o tenías asistencia, ¿no? A grosso modo. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas veces de repente un trabajador en una semana tenía falta, 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 toda la semana. Entonces, pues tú agarrabas y bajabas tu registro de asistencia y se lo pasabas al de nóminas. El de nóminas decía, mira, no es que no son faltas. Aquí tengo una solicitud de vacaciones. Entonces, en la nómina, pues no le voy a poner faltas, le voy a poner vacaciones porque pidió vacaciones, están autorizadas, todo bien. Sin embargo, esa parte se quedaba ahí, ¿no? El registro electrónico se quedaba con la información que se registró, que fue falta, pero en la nómina, obviamente, porque imagínense que a un trabajador no le pagaran sus vacaciones y le pusieran faltas, pues obviamente iba a reclamar en ese momento, ¿no? Entonces, el control de asistencia siempre se quedaba con la información original. Entonces, hay que validar si el control de asistencia que tienes actualmente te permite hacer estos ajustes para que al final la información que tú estás timbrando, la información que tú estás mandando a la autoridad, empata con tu control de asistencia. Entonces, hoy en día va a ser muy importante eso. Y es ahí a donde entra un sistema que se llama Compaqui Colabora. Compaqui Colabora, tú tienes acceso a esta plataforma de forma gratuita, sin costo, si tú ya eres usuario de Compaqui Personia o de Compaqui Nóminas. Aquí, díganme más o menos cuántos trabajadores tienen en sus empresas. ¿Son 10? ¿Son 20? ¿Son 100? ¿Son 500? Porque aquí un punto muy importante y una pregunta que siempre me hacen es, oye, yo tengo un negocio de 5 personas. ¿A poco yo también estoy obligado al registro electrónico de jornada? La respuesta es que sí, a partir de una. Con que tengas un trabajador, hasta el momento
Esas son las reglas. Digo, si después se mandan disposiciones en donde diga, no aplica, bueno, pues eso será otra cosa. Sin embargo, hasta ahorita, las reglas que tenemos liberadas es que a partir de un trabajador, ya estás obligado a cumplir con esto. Entonces, a ver, díganme cuántos tienen. Aquí, por ejemplo, nos dicen que tienen 8, 25, 60, 100. ¿Ok? Entonces, actualmente 12, 4, tenemos 2 de 100. Ok, entonces ahorita estamos dando por cada licencia que ustedes tengan, les estamos dando 1000 trabajadores para que ustedes puedan implementar en una o en muchas empresas. Si es un grupo de empresas que tienen 3 trabajadores y en otro 10 y en otro 20, bueno, pues los pueden utilizar para todos y estamos dando de forma gratuita 1000 trabajadores, ¿vale? Simplemente lo tienen que activar, no es necesario hacer un paso adicional, sino simplemente activarlo y empezar a dar de alta a sus trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que en sí que es Conta Aquí Colabora? Conta Aquí Colabora es una aplicación que es un vínculo entre el área de recursos humanos y de nóminas con el trabajador, en donde el trabajador simplemente con una aplicación va a poder checar desde su celular simplemente presionando este botón y teniendo la visión tanto de su turno, en la hora que entró y la hora en que registró su salida. Entonces, esta es la pantalla principal. Aquí tengo algunos otros accesos directos que vamos a ir platicando qué hace cada uno, pero en esencia, esto es nuestro módulo principal. Ahora, yo como trabajador agradezco mucho tener un calendario en donde yo pueda ver efectivamente cheque a tiempo, que tengo vacaciones, que esas vacaciones ya se autorizaron, que ese día no es laborable, que un día llegué tarde, un día tengo retardo, toda la quincena llegué en tiempo. Entonces, toda esta información yo como colaborador la puedo ver y también la pueden ver las demás personas. Las demás personas me refiero a el área de recursos humanos, o sea, porque toda esta información que yo estoy generando en automático ya se va a ver reflejado también en la nube y posteriormente en el cálculo de la nómina. Entonces, aquí tenemos una transparencia entre los horarios que la empresa está registrando de mi asistencia y lo que yo estoy viendo. Así ya quitamos esa parte en donde exista de, ay, no, pues es que tal persona es la que checa las entradas y esa persona le caigo mal. Entonces, híjole, a lo mejor me pone que llegué a las 9, pero me va a poner que llegué 9:05 porque le caigo mal, ¿no? Entonces, aquí ya quitamos esa parte en donde pudiéramos tener ciertas dudas. Otra característica importante es que los sobrerecibos, es decir, el recibo electrónico, se lo vamos a poder entregar a través de la aplicación y va a funcionar como una plataforma de autoconsumo. Es decir, yo trabajador voy a poder descargar todos los sobrerecibos de 1 año, de 3 meses, de 6 meses, buscar el que yo necesito. Si a lo mejor, no sé, estoy solicitando un crédito y me dicen, oye, necesito los últimos 3 meses de tu nómina, pues en lugar de mandarle un WhatsApp, un Teams, un correo, ir con la persona de recursos humanos a solicitarle esta información, yo desde mi celular puedo bajar esta información y bajarla, ¿no? Ahora, la parte de la ubicación. Para las empresas que actualmente ofrecen home office, trabajo remoto, teletrabajo, como le quieran llamar, eh, existe la NOM 037 que precisamente regula todos estos temas del teletrabajo. Entonces, de común acuerdo, el trabajador y el patrón deberán de establecer cuáles son las ubicaciones en donde va a realizar el home office. Entonces, puede ser pues, principalmente tu casa, pero hay trabajadores que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo los martes paso a dejar a mi hija y me queda más cerca la casa de mis papás, entonces pues me quedo a trabajar con ellos. Entonces ahí ya estamos registrando estas ubicaciones y la empresa sabe perfectamente en dónde estoy generando mi entrada y mi salida, ¿vale? Ahora,
Por último, pues tenemos un perfil en donde tengo todos los datos como trabajador, los puedo ver en una pantalla. Y hay un dato que, por ejemplo, yo me he querido aprender, pero la verdad es que siempre, siempre se me termina olvidando, que es mi número de seguridad social. Actualmente me sé mi RFC, me sé mi CURP, pero el número de seguridad social simplemente no me lo aprendo y no, no me lo he aprendido, ¿vale? Entonces, esta es la perspectiva que tiene el colaborador. Ahora vamos a ver qué es lo que ve el nominista, qué es lo que ve la empresa. Entonces, aquí tenemos una pantalla de configuración en donde todo lo que vimos que puede hacer el trabajador, bueno, pues previamente la empresa deberá de configurar cómo quiere que el sistema funcione, si quieren utilizar biométricos o no biométricos. Y biométricos me refiero a que al momento de checar una entrada o una salida, se reconozca por medio del Face ID en los equipos Apple, o a lo mejor por huella en los equipos Android, que es más común, que verifique que efectivamente la persona que está haciendo check-in en esa ubicación es la persona correspondiente, ¿no? Entonces, esto le da una mayor seguridad a nuestros registros que tenemos actualmente. ¿Cuántos minutos vamos a permitir que puedan checar de forma anticipada? Se considera un registro de salida, cuántos minutos antes del fin de turno. Entonces, todos los turnos los vamos a tener que definir. Para los trabajadores, aprovechando las preguntas que hicieron justo cuando terminó el contador, que decían, oye, para los trabajadores que están en transporte, que están en ruta, que son cobradores, que son comisionistas, que realmente no checan en una ubicación, sino checan en Polanco y checan en el centro y checan en algunas otras ubicaciones. Bueno, para ellos podemos habilitar la opción de que ellos puedan checar en cualquier ubicación y simplemente que chequen a la hora correspondiente y se va a guardar esta información en ciertas coordenadas, ¿vale? O sea, para tener, aunque puedan checar en cualquier lugar, vamos a tener las coordenadas para saber en dónde checó. Y para los trabajadores que a lo mejor son de soporte o son administrativos, que ellos a lo mejor no tienen home office y que todos los días se tienen que presentar al centro de trabajo, a la oficina, bueno, pues a ellos a lo mejor les vamos a poder habilitar que únicamente pueden checar en los centros de trabajo, ¿vale? Entonces, aquí también si vamos a tener tolerancia en los retardos, qué tipo de incidencia vamos a manejar, todo esto lo configuramos previamente para que pueda funcionar la aplicación. Ahora, los centros de trabajo los vemos de esta manera, se pone la dirección y en automático vamos a ver un mapa en donde se va a establecer una geocerca. Una geocerca me refiero a este círculo a partir del pin en donde encuentra la dirección y de ahí nosotros vamos a poder delimitar qué tan grande o pequeña queremos que funcione esta geocerca. Aquí nosotros vamos a definir cuáles son los turnos, los días laborables que tiene la empresa. En automático va a descargar los días no laborables que vienen por ley, pero si la empresa tiene más, bueno, también los vamos a poder capturar y también cuáles son los tipos de incidencias que vamos a tener. Y lo más importante aquí es como la cereza del pastel es toda esta información y todo lo que les acabo de mostrar, ¿para qué? Bueno, precisamente para tener este control de asistencia en donde vamos a poder ver a qué hora checó cada uno de los trabajadores, si checó en tiempo, a qué hora checó su salida, su entrada, en dónde podemos sacar reportes. Por ejemplo, yo les preguntaba, oigan, si yo les pido los últimos 6 meses, ¿me pueden entregar un reporte? Bueno, pues aquí voy sacando a lo mejor mes por mes o saco un reporte de de toda la información, ¿vale? Entonces, aquí tengo todos los datos, ya sea por trabajador, por periodo, por centro de trabajo, específicamente lo que me pidan. En segundos lo podría generar un reporte con toda la información
necesaria, la ubicación en donde si checó en la oficina, si checó en otra ubicación, si checó en su casa, todo esto lo voy a tener disponible y la hora exacta en que realizó sus entradas y salidas. Esta información después tiene dos fines. Una es la información para como fines informativos de algún reporte, alguna auditoría que tenga que presentar. Y la otra es esto que estoy generando, poderlo mandar al sistema de nóminas para que con esta información también se calcule la nómina y automatizar aún más mi proceso de cálculo de la nómina. Y como les comentaba hace un momento, al final tu sistema de reporte de control de asistencia, que se llamará Colabora, está completamente alineado a el cálculo de la nómina. Si aquí tengo vacaciones, de este lado también tengo vacaciones. Si aquí tengo un permiso, de este lado también tengo el permiso. Si aquí tengo falta, la falta también está acá. Entonces, eso se los dejo para que lo consideren. Y por último, ya nada más prácticamente para cerrar, mm, déjenme, voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir nuevamente pantalla porque les quiero mostrar una nueva característica que estamos por liberar. Estamos ya el 5 de agosto, vamos a liberar estas nuevas características. Entonces, em, deme un segundo, ahí ya se ve la pantalla seguramente y les pongo un pequeño video. El control de asistencia integra checadas, solicitudes de vacaciones, Me permisos avisan si y se días de escucha, por descanso. favor. Cuando esta información se concentra y organiza en un mismo sitio, en lugar de estar en correos, Excel o mensajes, Todo bien. se logra mayor claridad y orden. Esto facilita la gestión, optimiza el tiempo y ayuda a reducir errores en las operaciones diarias. Con Compaqui Colabora, evolucionamos la forma en que se documenten estas solicitudes. Ahora las vacaciones, permisos y ausencias viven en un solo flujo, agregando valor, trazabilidad y alineación al registro electrónico que exige la reforma. Todo en un solo lugar. Desde la app de Compaqui Colabora, el colaborador consulta su saldo en tiempo real y realiza su solicitud de vacaciones en segundos. Puede solicitar permisos, como por ejemplo días de paternidad adjuntando el acta de nacimiento o un permiso por enfermedad adjuntando su receta médica. Los líderes reciben la solicitud al instante y pueden aprobarla desde cualquier lugar. El nominista siempre fue parte del flujo, fortaleciendo el control del proceso. Y no termina ahí. La información se sincroniza con Compaqui Nóminas, automatizando el pago de vacaciones, controlando saldos y eliminando la recaptura. Y para facilitar el acceso, Colabora también está disponible en WhatsApp. Desde ahí los colaboradores disfrutan la misma experiencia que en la app. Consultan saldos, solicitan vacaciones o permisos y más. En app o WhatsApp, Compaqui Colabora mueve tu operación en un solo flujo. Todos conectados, de punta a punta, con control y respaldo. Vale, y no sé si Arthur, vi que estabas contestando ahí varias de las preguntas. No sé si habrá quedado alguna pendiente. Sí, aquí Fabiola nos pregunta, una vez dado de baja un colaborador, ¿qué pasa con su perfil? Cuando das de baja, bueno, en términos de licencia, se libera un espacio y también podemos en algún momento ya delimitar el acceso a la aplicación, ¿vale? Entonces, ahí es como controlable esa parte. Lamin Jaime nos pregunta, ¿la configuración de turnos se hace de manera manual por trabajador o se puede hacer global? Sí, hay un apartado en donde se asignan los turnos, entonces eso se pueden hacer de todos desde ese módulo.
Perfecto. No sé si tengan alguna otra duda, ¿alguien más? ¿La empresa debe enviar una solicitud al trabajador para que se registren? Sí, hay diferentes métodos. Pero sí, como la opción tradicional es, primero tienes que tener el listado de correos electrónicos de tus trabajadores y a partir de ese listado, el sistema puede mandar invitaciones de forma masiva, ya sea por todos o por departamento, como lo quieras manejar, para que tú em, los puedas ir invitando para que hagan su registro. Y algo muy importante que se vio ahorita en el video es que eh, vamos a liberar la parte de WhatsApp, ¿no? Entonces, esa parte de WhatsApp, si quieren utilizar la aplicación, sería lo ideal porque al final es una aplicación que está diseñada precisamente para todo este flujo. Sin embargo, habrá personas que digan, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo espacio en mi celular, oye, ¿sabes